hemos anunciado a Alfredo Torres, que también tiene mucho que comentar acerca de lo que ha sido este debate técnico. Alfredo, ¿cuál es tu balance? Bueno, ha habido, me parece, intervenciones muy buenas en ambos lados. En el caso de Fuerza Popular, sin duda, Carranza es otro lote, digamos, recordándonos además todo lo que nos advirtió hace 5 años. Vindelli también lo vi bien. En el caso de Juntos, me parece que Guerra García hizo una buena presentación. Lo que no me parece que quedó claro para la teleaudiencia es que ese no es el plan de Juntos por el Perú, ¿no? Y me parece que aquí Luis Miguel Castilla lo estuvo planteando con mucha claridad, ¿no? Más allá de que muchos datos no eran precisos, para no decir incorrectos, creo que ese para mí es lo que más me sorprendió. O sea, lo que ha venido a contar acá Frank, Guerra García y otros, dista mucho de lo que está en el plan de gobierno y lo que ha venido sosteniendo el candidato Sánchez en su campaña, ¿no? O sea, lo importante sería, en todo caso, en el próximo debate, ¿no? Cómo sostiene esa argumentación y si ha habido un cambio dentro del plan de gobierno, pero que lo diga el propio candidato, ¿no? Así es, que lo diga el propio candidato. Frente a la otra candidata que tiene también, digamos, que sustentar, ¿no? Claro, así es, ¿no? Aparentemente esa es la historia que quieren transmitir, ¿no? Como bien decía también Luis Miguel Castilla, quieren bajar el temor a un cambio estructural, radical, ¿no? De la Constitución y qué sé yo, pero nos están contando una historia que no se condice con lo que es el plan de gobierno. Entonces, al final, ¿cuál es la posición, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la posición de quien va a mandar, que es el presidente? Porque los ministros no duran muchos meses. Lo hemos visto, además. Pueden durar semanas, claro. Inician, digamos, la etapa inaugural de un gobierno y a los pocos meses los mandan a su casa. Así es. Y llegan los que van en la línea de lo que quiere el presidente. ¿Dirías entonces, Alfredo, que el próximo domingo una de las tareas de Keiko Fujimori es desenmascarar de alguna forma esta puesta en escena que hemos visto hoy? Exactamente, ¿no? Es poner a Sánchez contra Sánchez, o sea, cuál es realmente su pensamiento, ¿no? O sea, realmente no terminamos de conocerlo, ¿no? Porque además sería importante saber exactamente frente a qué, digamos, los votantes tienen que tomar una decisión respecto a una opción o la otra. No hay... Claro, sobre todo que lo hemos visto a Sánchez en la campaña, en la primera vuelta, al lado de Antauro Humala, haciendo planteamientos muy, muy radicales, ¿no? Apoyándose mucho en las ideas de Antauro Humala, y así lo percibe la gente, así lo hemos encontrado en las encuestas también. Entonces, Frank dijo de que él no continuaría si seguía Antauro Humala. El hecho de que haya estado Frank hoy día implica que ya no está Antauro, o sea, ya no vamos a ver a Antauro la próxima semana, eso está por verse, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos la capacidad que puede tener un presidente para sacar ministros, como bien lo decía Pedro. Y en el caso de Frank, él lo sabe, porque él estuvo 6 meses. Sí, pues. Claro. ¿No? Y en campaña, ¿cómo se transforman además? Importante, sin duda, como es importante ver cómo se ha estado moviendo la intención de voto en los últimos días. Estamos nuevamente con Alfredo Torres de Ipsos, pero es también importante recalcar que el día 7 de junio, el día de la segunda vuelta, tendremos boca de urna al momento de cierre de mesas electorales aquí en Latina Televisión con Ipsos, con Perú 21. Nuevamente, Alfredo, un trabajo intenso que vamos a tener en los próximos días. Gracias, sí. Bueno, el fin de semana, esta fue la fotografía. En realidad, vamos a tener además la posibilidad de una nueva encuesta el próximo domingo, ¿no? Antes del debate presidencial, o sí, después. Antes del debate presidencial. ¿Cómo corren esta semana? Empezó Keiko Fujimori con 39%, Roberto Sánchez con 35%, Blanco Viciado 14% y no precisa 12%. Keiko Fujimori lo ha leído como prácticamente un empate. ¿Es correcto señalarlo así? Bueno, el empate literal fue la encuesta que hicimos 2 semanas antes, en abril, y ahí sí estaban ambos en 38. Ella prácticamente no se ha movido, hay un margen de error de un punto, digamos, un punto no estaría dentro del margen de error, es lo que ella ha crecido, pero sí hay una caída en el caso de Sánchez, que ha sido bastante pareja en todo el Perú. Cayó en Lima, cayó en otras ciudades, cayó incluso en el ámbito rural. Entonces, hay, digamos, Keiko Fujimori tiene razón desde el punto de vista estadístico, en el sentido de que no hay una diferencia significativa, podríamos hablar de un empate estadístico, pero la tendencia es de todas maneras reveladora, ¿no? O sea, el hecho de que Sánchez caiga en todas partes nos indica de que está perdiendo apoyo, que se está yendo al indeciso. No se está yendo a Keiko ni al voto en blanco, se va al indeciso. Así es. Ahora, Alfredo,
así es como llegaban a este debate de los equipos técnicos, sí, ¿no? Y otro dato que creo que es interesante para lo que tú comentabas es que, por ejemplo, si vemos, Mónica, blanco viciado ninguno, 14, no precisa 12. El año 2021, el nulo y blanco era 6.5, el día de la elección. Sí. Es decir que al sufragar las personas se elimina el no precisa. Correcto. Habrá votos blancos o votos en nulo. Es decir, de este porcentaje superior al 25% se va a reducir para el 7 de junio, digamos, ostensiblemente. Claro que hay sí. mucho terreno por recorrer. Ahí es donde tienen que raspar la olla. Sí, efectivamente. Esos indecisos son los que probablemente están hoy día viendo con más interés el debate y lo van a ver nuevamente el próximo domingo, el del presidencial. Son sobre los que tienen que trabajar los candidatos, porque muchos de esos indecisos son gente que votó por otros partidos. Por y supuesto. por eso ahora tienen que convencerlos, ¿no? Claro, y ciertamente en el caso de Keiko solamente ha subido 1%, tiene que tenerla clara, y más bien Sánchez bajó un poquito más del margen de error, que también es importante señalarlo, ¿no? Sí, él efectivamente ha tenido unas semanas complicadas, ¿no? Con algunas contradicciones con su aliado de la primera vuelta, con Antauro Humala, y vamos a ver pues si al final con estos debates logra recuperar o no. Ahora, Claro. Antauro ha desaparecido en estos días. Digamos que ha asumido el rol astuto de salir de escena, porque claramente es una presencia que perjudica a Sánchez. Es real, pero además lo perjudica. Claro, sin duda, porque el electorado que tiene que conquistar es el electorado, digamos, ideológicamente más moderado, más de centro, ¿no? Entonces, para ellos les conviene ocultar a Antauro Humala, que es Sí. su aliado más radical, ¿no? Antauro Humala. Sí. A propósito de Antauro, vamos a ir justamente a esa parte de la encuesta que es interesante sobre la participación, la percepción en relación a la participación de Antauro Humala, de ganar las elecciones. Roberto Sánchez, la participación en el gobierno de Humala sería un aporte positivo o negativo para el país. Sí, la mayor parte de la ciudadanía piensa que sería negativo, 66%, ¿no? Sin embargo, cuando preguntamos a las personas que votaron por Roberto Sánchez en la primera vuelta, nos sale 45% positivo y 34% negativo. Entonces quiere decir que dentro de ese 12% de peruanos que votaron por Sánchez, pues casi la mitad ven con buenos ojos a Antauro Humala y sus ideas. Entonces Roberto Sánchez tiene ahí un problema, ¿no? Porque si se divorcia de Antauro, está traicionando la mitad de su electorado. Realmente se divorcia. Claro, así es, no estaría traicionando la mitad de su electorado. Entonces, claro, la solución práctica es esconderlo, pero evidentemente Antauro Humala va a reclamar su pedazo de poder, porque sin duda el electorado que apoyó a Sánchez en gran medida se lo debe a él, ¿no? Pero además porque era una presencia ostensible, es decir, la primera foto luego del 12 de abril es al lado de Antauro Humala, es decir, no es que la prensa o actores políticos exageran respecto al rol que ha venido jugando Antauro en la primera parte, en la primera vuelta electoral. Ahora, la pregunta en relación a lo que hemos visto, el debate técnico, se mencionó muy poco a Antauro Humala. ¿Ese ha sido un error del fujimorismo? Sí, yo creo que ha sido un error y también no mencionar más el plan de gobierno del partido Juntos por el Perú, que no es el que han reflejado los expositores. Parecía el plan de gobierno de Perú Nación de repente, pero no de Juntos por el Perú, ¿no? Vamos a ver el siguiente, que sí es importante, sobre las transferencias. Es decir, apenas culminada la primera vuelta, no se habla siempre que una segunda vuelta es una elección completamente distinta, pero es importante cómo se mueven esta distribución del voto en la segunda vuelta a partir de cómo se votó en la primera vuelta, ¿no? Sí. Sí, bueno, acá pues hay... Puedes acercarte, Alfredo, si deseas, para que sea también más claro para quienes nos están viendo desde su casa. En el caso de los votantes de López Aliaga, es evidente que la mayoría se inclina por el color naranja, ¿no? Por el voto O sea, un por Keiko Fujimori. 64% de los que reconocen en la encuesta haber votado por López Aliaga, 64% votaría por Keiko. Así es. Lo curioso es que hay un 14% que dice que votaría por Sánchez y un 12% que dice que votaría en blanco. Entonces, aquí hay un electorado más radical, digamos, de los seguidores de López Aliaga,
que de repente han comprado esta idea de que Fujimori fue parte de un fraude, entonces por eso no quieren apoyarla, ¿no? Pero también el líder de la renovación, el mismo Rafael López Aliaga, que él señaló que no tenía ningún problema de sentarse a conversar con Roberto Sánchez. Entonces, sí, en esa línea... Y que no se iba a sentar con Keiko Fujimori, además, exactamente. ¿no? Entonces, claro, ese es el electorado suyo que está siguiendo esas ideas, ¿no? Pero la mayoría sí se inclina a votar por ella. En el caso de Álvarez, la cosa está ya un poco más dividida, 48% se inclinarían por votar por Keiko Fujimori y 29% por Sánchez. También ahí hay algo que llama la atención, ¿no? A mí me sorprendió un poco elevado el porcentaje. Uno pensaría que el votante de Carlos Álvarez, porque su plataforma política era pena de muerte, era, ¿no? El tema de seguridad era más de derecha y por tanto uno habría supuesto que ese votante podía ir rápidamente hacia Keiko Fujimori. Así es, pero evidentemente algo está fallando en la comunicación porque esto no está pasando, ¿no? En Jorge Nieto sí pasa algo mucho más interesante y es que se parte en tres. Así es. La tercera parte se inclina por Fujimori, la tercera parte por Sánchez y la tercera parte está entre el indeciso y el voto en blanco. Esto ha sido antes de que él diga o recomiende el voto viciado, ¿no? Claro. Vamos a ver si logra su cometido, porque como bien recordabas, en las elecciones pasadas, al final la gente sí decide. Al final se comprime mucho reduce, ¿no? el voto nulo y el voto blanco y la gente termina optando por lo que considera cada uno que es el mal menor, ¿no? En el caso de Belmont sí era previsible, ¿no? Sí, Belmont sí se inclina mucho más para Sánchez y muy poquito para Fujimori, ¿no? Sobre todo porque uno veía que en las regiones donde Belmont había tenido importante votación, son regiones donde Roberto Sánchez o estuvo primero o segundo. Y uno podía decir, si se sumaba la votación de Belmont con la de Sánchez, arrasaba incluso en esas regiones. Así es, él tuvo efectivamente bastante apoyo en algunas zonas del sur del Perú, zonas andinas o también en la costa sur, ¿no? Y con algunos candidatos al Parlamento de izquierda, ¿no? Que son los que algunos de los cuales fueron elegidos. Muy cerca de Vladimir Cerrón, que no tendrá una influencia o no habrá tenido influencia grande en la campaña, pero tenía, digamos, una maquinaria política en ciertas regiones que podría haber actuado a favor de Belmont. Sí, así es. Incluso algunos dicen que también Antauro Humala tenía alguna influencia sobre la doble candidatura de cachete, Belmont. Sí, con sí. Sánchez y con Belmont. Así es. Pero interesante esto que podríamos denominar una matriz de transferencia probable Sí. en función a quienes han votado. Pero no son solamente estos 5. No, además hay una segunda parte, porque era Sí. extensa la cosa, y en el caso de López Chao, sí es claro, porque además él ha salido casi inmediatamente a decir que su voto era por Roberto Sánchez, ¿no? Sí, claro, así es, ¿no? Entonces, en su caso, sí, es como que es más natural lo que ocurre. Por supuesto, los de Sánchez votan por Sánchez. Aunque le debe sorprender que haya un 9% que votaría por Keiko Fujimori, ¿no? Claro, pues efectivamente, ¿no? Igual puede ocurrir que haya gente que en este caso desconfía pues de la presencia de Antauro Humala en el equipo de Es interesante, como dice Sánchez, Mónica, ¿no? son personas que han respondido a Ipsos. Sí. Voté por López Chao, pero en segunda vuelta voy a votar por Keiko. Casi un 10%. Claro, alguna gente de este sector desconfía de Sánchez claramente y por eso vota para el otro lado. Y finalmente en estos otros candidatos, Sí. Que eran muchísimos, ¿no? Como 30, Pero podría señalar Carlos Spa, Marisol Pérez Tello. Claro, Así es. ahí hay un bolsón, digamos. un bolsón sí. enorme que se divide también en 3 partes iguales en realidad, ¿no? Claro. Porque ahí había candidatos pues de izquierda, de centro, de derecha y hay un grupo importante de indecisos. Y la gente que votó en blanco, a la mitad dice que seguirá votando en blanco, ¿no? Claro. Ahora, mencionaba yo a Carlos Spa y Marisol Pérez Tello porque recordemos que en el recuento final de OMPE cada uno supera el 500.000 de votos presidenciales. Sí, así o sea, es. y si una segunda vuelta se define, como hemos visto en elecciones anteriores, por 40.000 o 50.000 votos, ya te imaginas la posibilidad de poder sumar esos bolsones, ¿no? Son relevantes, por supuesto. Ahora, también recordemos que el endoso en el Perú nunca ha funcionado muy bien, ¿no? O sea, Eso te iba a preguntar, claro. Ha el sido líder- difícil. Bueno, Sí. en el caso, digamos, de, no sé si de Castillo se podría hablar del endoso con Roberto Sánchez o si el sombrero tenía, digamos, Bueno, un poder mágico, ahí tiene un poder mágico. sin duda, ¿no? Sánchez, recordemos que Sánchez no ha sido elegido diputado por Lima. Eso es impresionante, O sea, él sacar 14.000 votos como candidato a diputados y, digamos, pasar a una segunda vuelta. Claro, ¿no? entonces lo que ocurre es que han votado por él la gente de Antauro y la gente de Castillo. Esos son los que han sostenido Pero además la en el votación. caso del apoyo o el endose de Castillo, había una presencia familiar, porque iba el hermano candidato a senador,
la hija candidata a diputada, además Así de otros es. integrantes de la familia y de la cercanía castillista, como Iber Maraví, ¿no es cierto? Es decir, figuras muy Claro, identificadas que con también Castilla Iber Maraví en el mueve marco, un grupo como político, una alianza política. Radical, que también ha estado apoyando claramente con bases, ¿no? a Sánchez, ¿no? O sea, Sánchez en realidad es producto de ese respaldo político, no es que él aporte gran cosa, ¿no? Sigue siendo una elección apretada, Alfredo. Eso, pero iba a decir eso, pero ¿Te adicionalmente lo que voy a decir, ¿qué porcentaje puede estar en juego, digamos, en el tema, por ejemplo, de los que votaron por otros y de los indecisos? Estamos hablando de un universo de ¿qué? ¿De 20%? 20%, yo creo que sí, porque hay los indecisos y parte de los que hoy día dicen que votarían en blanco que al final van a decidir, ¿no? Va a ser importante ver al final si es que, como fue las últimas elecciones, el voto nulo y blanco es un dígito, o sea, menos de 10%, Menos de 10. o más de 10, porque ahora tenemos a dos candidatos importantes, que son López Aliaga y Nieto, invitando a votar nulo, ¿no? Claro. Vamos a ver si tienen éxito. Yo creería que la tendencia al final de la gente va a ser escoger al mal menor. No creo que haya tanta gente que apoye el voto viciado, pero en fin, es una hipótesis, ¿no? Vamos a ir con la ficha técnica, Pedro, Así es. para Vamos cumplir a con la ley. colocarla. Así De es. todas maneras, para no tener ningún problema. Los ayudo con la ficha técnica. Por favor. Tamaño de la muestra, 1.210 encuestados. Lugares, 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Es una encuesta nacional de Ipsos realizada el sábado y domingo de la semana pasada, es decir, el 16 y 17 de mayo, con un margen de error de más o menos 2.8% para la población mayor de 18 años. Pero esto sigue siendo el gran ensayo de lo que tendremos el 7 de junio, Alfredo, con el Boca de Urna aquí en Latina Televisión. Así es. Y con lo que nos despedíamos del bloque anterior, Mónica, que es muy importante, este 7 de junio, después de que todo el Perú haya ido a votar, tendremos Boca de Urna de Ipsos con nosotros aquí en Latina Televisión. Ciertamente, y eso será, digamos, a la hora de cierre de mesas, pero hay que volver a explicar esto porque es también necesario, preciso, indicar que en el caso de Ipsos, digamos, los resultados fueron muy ajustados a la realidad. Luego de todos los inconvenientes, los problemas, las irregularidades que se han visto en la primera parte del proceso electoral. Por eso es importantísimo señalar esto, porque eso nos da a todos la solvencia de estar contando con el trabajo de ustedes. Pero ¿cómo es el tema de la boca de urna? ¿Cuál es la diferencia con el conteo rápido? Bueno, la boca de urna es una encuesta que se hace a la salida de los centros de votación a las personas que ya votaron. Obviamente a una muestra grande, como de 15.000 casos en nuestro caso. Otras encuestadoras incluso hacen más gente, pero lo importante ahí es que la muestra esté muy bien seleccionada. Ajá, bien diseñada. Muy bien diseñada, muy bien ponderada en términos de las distintas regiones del país, los distintos tamaños de ciudad, para poder incluir pues poblaciones grandes y poblaciones rurales. Y cuando se hace así, pues no hay mayor, digamos, no debería haber tanta diferencia con la realidad en el sentido de Por que... eso el margen de error es un poquito más alto, pero no hay distorsión. Exactamente, ¿no? Porque, digamos, aquí no es el problema de que no te dejan entrar al colegio, te botan del colegio, no pasa eso, porque la gente ya votó y estamos entrevistando en la calle, ¿no? Y ahí no hay ningún problema. Pero perdóname, Alfredo, he dicho algo importante. A diferencia de una encuesta nacional típica, Sí. que son 1.200, 1.250 entrevistados, aquí son 15.000 encuestados. Sí, el tamaño en realidad tiene que ver más con que queremos cubrir bien las regiones, ¿no? Para llegar hasta el voto rural. Exactamente, ¿no? Igual no nos parece prudente dar resultados a nivel de lo que antes se llamaba departamentos, ¿no? Sino de macroregiones, pero sí podemos dar con bastante precisión una visión de cómo votó, por ejemplo, el norte, el sur, el centro. Es lo que ocurrió este 12 de abril. Claro, con el Boca de Urna. Lo urbano, lo rural, ¿no? El Lima, el interior. Ese tipo de análisis se puede hacer con mucha precisión, los márgenes de error van a ser muy precisos, ¿no? No es prudente decir cómo votó Tumbes o Tacna porque son lugares más pequeños, necesitaríamos una muestra más grande. Pero lo que sí me parece importante es decir que una boca de urna bien hecha no tiene el problema de que no te dejen entrar a los centros de votación, cosa que sí puede ocurrir en el conteo rápido. Ajá. En el conteo rápido ocurrió la última vez que algunos funcionarios de la OMPE retiraban a los encuestadores de los centros de votación, ¿no?
En nuestro caso, al 5% de los centros de votación no pudimos trabajar, ¿no? Por eso dimos resultados de conteo rápido al 95%. Ah, claro que sí. Porque ustedes, digamos, por metodología, no cambian una mesa por otra, porque eso distorsiona el resultado. Claro, o sea, efectivamente nosotros en esta ocasión no hemos reemplazado. En otras ocasiones sí lo hemos reemplazado, pero hay que tener mucho cuidado con el reemplazo. Tiene que ser pocos casos y tiene que ser en el mismo distrito. No se puede reemplazar una mesa de un distrito por otro distrito. Ese sería un grave error. Si se reemplaza por el mismo distrito, no debería haber una distorsión de más allá de 1 o 2 décimas. Cuando diseñan la muestra para conteo rápido o para boca de urna, no es un sorteo al azar a este colegio porque sale la bolilla. Ustedes tienen, digamos, mapean el territorio para que el resultado sea representativo por región, por zona. Claro, es lo que se conoce como un muestreo estratificado. Entonces uno hace varias capas, ¿no? Tienes que asegurarte que estén todas las regiones, luego al interior de la región, pues que estén las provincias adecuadamente representadas y también lo urbano y lo rural, ¿no? Lo grande y lo pequeño. O sea, una vez que se hace esa estratificación, ya sí se hace un sorteo para ver a qué colegio vas. Claro. ¿No? Pero el colegio tiene que estar dentro del estrato que le corresponde. Y claro, si no te dejan trabajar en un colegio, tienes que reemplazarlo por otro del mismo distrito. Si no se hace eso, el daño es muy grave. En nuestro caso, es verdad que esta vez fuimos aún más exigentes, ya por pedido de la Asociación Civil Transparencia con la que hemos trabajado y por sus asesores del NDI, que ya no reemplazamos ni siquiera la mesa. O sea, si la mesa no nos permitían trabajar, no entraba, digamos, a la ponderación. Al proceso. Permíteme, Alfredo, quería enfatizar un tema, Mónica. Boca de urna, una gran encuesta nacional, tenemos el resultado al cierre de votación aquí en Latina Televisión. Y luego tienes un conteo rápido, que el conteo rápido ya no es una encuesta, es una proyección estadística en base a actas reales. Claro, efectivamente. Ahí nuestro rol es tomar las actas de las muestras que han sido seleccionadas, ¿no? En conjunto pues, con la Asociación Civil Transparencia y sus asesores del NDI, y simplemente transmitir esa información, bueno, lo más rápido que sea posible, y esa información va a estar a disposición de los televidentes de Latina, de los lectores de Perú 21, que son nosotros con los cuales vamos a hacer la boca de urna, pero también de otros medios, porque Transparencia lo que hace es, va a hacer una conferencia de prensa y va a abrir los resultados cuando estén, que esperamos, como la segunda vuelta pues es solamente un voto, debe ser muy rápido de procesar, así que la misma noche lo vamos a tener, ¿no? Ahí estamos seguros que sí va a haber resultados, cualquiera sea y evidentemente estamos muy contentos de volver a contar con Ipsos y con Perú 21 para estar con nosotros en esta segunda vuelta electoral. Nos fue súper bien el 12 de abril, así que con mayor razón en este 7 de junio. Muchas gracias. Vamos a